Bienvenido a mis queridos alumnos del primer año medio A y el primer año medio C a esta clase virtual impartida para los estudiantes del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Hoy día, en nuestra clase número 34, vamos a hablar acerca de la aplicación del reactivo limitante y del reactivo en exceso. ¿Se acuerdan que antes de la prueba estuvimos viendo conceptualmente de qué se trataba cada uno? ¿Se acuerdan o no? Parece que nadie se acuerda. ¿Será que sí? Es que falta esa clase, profe. Faltó la Después la vi por YouTube. La vio por YouTube, ahí viene llegando Marilú, excelente. Entonces hoy día vamos a refrescar un poquito esos conceptos relacionados para aquellos que no estuvieron en la clase. Y por supuesto, lo que vamos a hacer después es determinar cómo sé yo en un ejercicio cuándo uno es reactivo limitante y cuándo otro es reactivo en exceso, pero para eso vamos a hablar un poquito de la evaluación que tuvieron el día viernes, que tuve que reasignar el día lunes, porque parece que a muchos se les olvidó. Y bueno, los resultados arrojados por esa evaluación sumativa, correspondiente a la nota número 4 ya de nuestra asignatura, tiene que ver con que el primero A tuvo una participación del 80%. Su porcentaje de aprendizaje fue de un 70% y su promedio curso fue de un 4,8. Y el primero C, que también es uno de los cursos asistentes en este horario virtual, tenemos que participaron 39 de 44 estudiantes, eso significa que un 89% del curso rindió la prueba, que su porcentaje de aprendizaje fue un 75% y que su promedio de curso fue un 5,2. ¿Ya? Chiquillos, si ustedes me dicen, profe, ¿hubo 7? Sí, hubo 7. Profe, ¿hubo notas calificaciones deficientes? Sí, también las hubo. Sin embargo, no fueron tantas. Ya voy a especificar no el nombre de quien tuvo la calificación deficiente, pero sí la cantidad de notas deficientes. En el primero medio A hubo 3 notas deficientes y en el primer año medio C hubo 5 notas deficientes. Ya, chiquillos, yo durante los próximos días voy a subir las notas de la prueba y va a quedar un espacio en blanco. Ese espacio en blanco corresponde a las notas del trabajo, que todavía no termino de corregir. ¿Ya? Les contaba a los chiquillos en clases presenciales al primero B que estamos cerrando los promedios de cuarto medio. Luego de que los tengamos absolutamente cerraditos, vamos a proseguir con los trabajos, ¿ya? Así que me disculpo ante ustedes por el retraso que he tenido en la entrega. Pero no tengan cuidado, que yo los tengo todos y que obviamente van a ser corregidos como corresponde, ¿ya? Y se les va a hacer llegar la retroalimentación correspondiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la información que acabo de dar? ¿Alguien quiere saber algo en específico? ¿O puedo seguir con el objetivo de nuestra clase el día de hoy? Recuerden, ¿puedo seguir? Sí, sí, Cristal. Recuerden que la clase es más interactiva, chiquillos, y mucho más dinámica y más enriquecedora cuando ustedes son capaces de interactuar conmigo. Si no, sería un monólogo y yo grabaría esta clase y ustedes la tendrían que escuchar. Entonces aprovechemos la instancia de comunicarnos. ¿Cuándo voy a dar las notas? Yo creo que durante mañana voy a subir la nota 4, pero la del trabajo, que es la nota 3, esa columna va a estar en blanco porque está pendiente. Yo todavía no termino de revisar los trabajos. ¿Ya? Ahí vamos a ver Juan Pablo, no se preocupe. Entonces, doy el paso importante para que todos en sus cuadernos, porque me imagino que están sentaditos frente a su computador o frente al celular, tomando esta clase de química, y como siempre, consignamos cuál es la fecha, ¿cierto? 11 de noviembre, y el objetivo de la clase que consiste en aplicar el concepto de reactivo limitante y en exceso. O sea, tenemos que darnos cuenta cuál va a ser cada uno en una situación en particular. Porque una cosa es manejar el concepto y otra cosa es saber cómo aplicarlo. Hoy día vamos a recordar en la actividad inicial, vamos a recordar cuál es cada uno de esos reactivos y después vamos a seguir con la actividad central que tiene que ver con aplicar, ¿cierto?,
¿Cómo vamos a definir cuál es cuál en una reacción química? Entonces, ¿puedo cambiar o todavía están tomando apunte? Cuéntenme. Yo ya terminé de tomar apuntes. ¿Ya terminó Cristal? ¿Alguien más? ¿Estamos listos? ¿O la pura Cristal toma apuntes? La señorita Mayra, la señorita Anaír, las Sofis también terminaron. La señorita Catarí, Ignacio, Daniel. Recuerden que todos tenemos que tomar apuntes. A ver, aquí me llegaron unos mensajitos. Estamos listos, muy bien. Entonces, vamos a recordar para aquellos que no estuvieron, muy bien, chiquillas, para aquellos que no estuvieron en las clases pasadas, porque fue la anterior a la prueba, acuérdense que hicimos síntesis de contenido. Anterior a eso, lo que hicimos fue definir cuál era nuestro reactivo limitante y cuál era nuestro reactivo en exceso. Entonces yo les dije, básicamente, aquel que se acaba primero, que limita la reacción, que se ocupa completamente, es el limitante. Y aquel que queda, que está todavía en mayor cantidad, que no fue ocupado por completo, se denomina reactivo en exceso. Entonces, con las antenas bien paraditas, ustedes ven un ejemplo de reacción a nivel atómico que está aquí presente en nuestra diapositiva, y yo les pregunto, primer año medio A y primer año medio C, ¿cuál es el reactivo limitante en esta reacción química? La A. ¿Por qué, Marlon? Porque si no tuvieran ellos no existiría la reacción química. Ah, no, no, mentira, porque son los que siempre están así como al límite, ¿me entiendes? O sea, ¿se ocupó completo o quedó de A o se ocuparon los Se cuatro ocupó átomos? completo. Se ocupó completo. Entonces, si el reactivo A, como nos dice Marlon, muy bien, es aquel que está limitando la reacción, ¿cuál es nuestro reactivo en exceso? El B, El B, ¿por qué, Cristal? porque de ese sobró. De ese sobró. Entonces, fíjense, cada vez que tengamos una reacción química, vamos a tener estos pares. Uno es limitante y el otro es en exceso. Por lo tanto, tienen que acostumbrarse. ¿Puede haber más de un reactivo en exceso? Sí, puede haber más de un reactivo en exceso, pero solamente es uno el reactivo limitante, ¿ya? Que es el que se va a agotar completamente producto de una reacción. Entonces, voy para acá y digo reactivo limitante, reactivo en exceso, voy a activar mi plumón y voy a decir, mi reactivo limitante, tal cual nos dijo Marlon, es A, y mi reactivo en exceso es B. Y fíjense, en la reacción, B queda sin reaccionar. ¿Por qué no puede desaparecer B, chiquillos? ¿Por qué Porque no la podía? masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Excelente, o sea, yo ya estoy aplicando las leyes ponderables porque esa es materia pasada. Yo ya tengo en mi conocimiento científico que esas leyes ponderables rigen lo que ocurre en una reacción química. Entonces, para ser todavía un poco más claro, vamos a leer este párrafo que me pareció interesante porque especifica básicamente todas las características que tenemos que saber de una reacción y de los reactivos que participan en ella. Fíjense, antes de cambiar, quería hacer una pregunta que se me olvidó. ¿Cuántos átomos de B necesita un átomo de A? Fíjense en el producto. ¿Cuántos átomos de B necesita un átomo de A? 2, Dos. Dos átomos de B. Dos átomos de B. Muy bien, Daniel, muy bien, Marlon, muy bien, Cristal. O sea, yo puedo saber desde aquí que hay como una relación proporcional. Así como aplicamos la ley de conservación de masa, propuesta por Antoine Lavoisier, ustedes también están aplicando la ley de proporción definida, que decía que estos reactantes se van a mezclar de manera proporcional, según lo indique la reacción. Pero ahora me voy a poner un poquito más difícil y yo digo, chiquillos, si ahora tengo dos átomos de A, ¿cuántos átomos de B tengo que tener? 4,
4. ¿Y eso es por qué? Por lógica. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo calculan? Excelente, Daniel. ¿Cómo lo calculamos? Haciendo una proporción o algo así. Ah, o sea, no es que uno diga, ah, no, profe, lo que pasa es que esto es por lógica. Obvio, uno habla de lógica cuando lo hace como un cálculo mental, pero ustedes saben que esto viene de una proporción. Entonces, fíjense, durante lo que queda de clase vamos a aplicar esa proporción, así que ténganlo aquí, en la cabecita. Siempre tenemos que determinar las proporciones de esta reacción que se representa a través de una ecuación química. Ahora voy con el párrafo que les quería leer. Le doy la bienvenida a los compañeros que están ingresando. Recuerden que es importante cumplir con la hora de ingreso a la sala, porque si no nos perdemos tiempo muy enriquecedor. Ya llevamos casi 20 minutos de clase. Entonces, vamos a ser más puntuales de aquí a lo que queda del año. ¿Ya? Miren, escúchenme. Dice, en una reacción química, una sustancia reactante se puede consumir por completo, sin ser usada en su totalidad la otra sustancia. El reactivo que se consume totalmente se denomina reactivo limitante, porque determina o limita la cantidad de producto que se forma en la reacción. O sea, si yo en la prueba, en la última, pregunto, ¿quién limita la cantidad de producto que se forma? ¿En exceso o limitante? Limitante. Limitante. Si él se acaba, ya no hay más. A los demás reactivos se les puede llamar reactivos en exceso, ¿ya? Así que tienen que tener en claro que siempre van a ir en pares. ¿Puede haber más de un reactivo en exceso? Sí, pero siempre hablamos de un reactivo limitante. Entonces, otras características que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Para que tengan aún más claro el concepto que estamos trabajando, es que los reactivos limitantes son los que se terminan durante la reacción química, ¿ya? No después de que ocurre, sino que durante la reacción se acaban y se detiene la reacción. ¿Por qué? Porque cuando los reactivos limitantes se acaban o se terminan, la reacción química no prosigue. Si me consumo todo mi reactivo limitante, ya no tengo más reacción. Y eso es un concepto clave, porque muchos pueden pensar, no, la reacción sigue reaccionando el exceso que queda. No, porque el exceso necesita del otro reactivo para seguir produciendo, ¿ya? Por lo tanto, eso respecto a los reactivos limitantes. Uno, se acaban y cuando se acaban, se termina la reacción. Respecto a los reactivos en exceso, vamos a decir lo siguiente. Los reactivos en exceso son los que están en mayor cantidad que la que se requiere para reaccionar con los reactivos limitantes. Y además, los reactivos en exceso siempre quedará una cierta cantidad al terminar la reacción, que no va a reaccionar, pero obedeciendo a la ley de conservación de masa, siempre va a estar presente. Chiquillos, si yo les hago un ejemplo y les digo, tengo 1 kilo de A, no, vamos a poner otra letra, tengo 1 kilo de X y 2 kilos de Y, ¿cuál es el limitante? ¿Podrían decírmelo? X, ¿Y por qué, Cristal? A ver, dígame. porque dice que está en menor cantidad. Está en menor cantidad, pero ojo, la cantidad que nosotros vamos a medir ahora es la cantidad de sustancia. Por lo tanto, la relación que vamos a construir a continuación tiene que ver con los moles. Yo no puedo decir, ah, tengo 1 kilo y tengo 2 kilos. El kilo se me acaba primero, porque no sé en qué proporción los voy a ocupar. Tengo que saber cuál es la proporción y de dónde voy a sacar la proporción. Lo vamos a descubrir en la siguiente actividad. ¿Están listos para nuestra actividad central del día de hoy? ¿Están Sí. listos? Sí. ¿La pura Cristal está lista? No puede ser. A ver, ¿quién más? Sí. Ya, eso. A ver, más. Quiero más ánimo, Mayra. Muy bien. Excelente, Nair, Dani, Marilú. ¿Quién más? ¿Está la Cata por ahí o no? Excelente, Sofi. Ya, sigamos. Entonces, Renato, Nora, Joaquín, Ignacio, recuerden que la clase es para todos.
¿Ya? Si tienen dudas, no duden en pinchar el chat o activar sus micrófonos. Entonces, actividad central. Aquí me equivoqué y es flúor, por si acaso, si es que van a tomar el apunte de manera más rápida. Entonces, la actividad central de hoy día consta en lo siguiente. Dice, determina el reactivo limitante y reactivo en exceso de la siguiente reacción que está simbolizada por esta ecuación. Dice, S en estado sólido más 3F2 en estado gaseoso para formar SF6. En otras palabras, se mezcló el azufre con el flúor y formaron un producto que se llama fluoruro de azufre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Me dieron unos datos. Dice, en el laboratorio se calcularon 20 moles de azufre y 30 moles de flúor. O sea, en el laboratorio ustedes estuvieron trabajando, ¿cierto? Hicieron la masa, o sea, no la hicieron, sino que fueron a la balanza, vieron cuánta masa tenían de reactantes, vieron la masa molar en la tabla periódica y llegaron a este resultado, que habían 20 moles de azufre y 30 moles de flúor. Pero yo tengo que determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Cómo puedo resolver esta actividad, chiquillos? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se les ocurre? ¿Por qué me habrán entregado la ecuación? ¿Será un adorno? ¿O nos servirá? ¿Los escucho? ¿Nos servirá? ¿Nos servirá, cree la Cristal? ¿Ya? O alguien me podría decir, ¿sabe qué, profe? Yo ya tengo cuál es el limitante. Yo ya sé cuál es. A ver, ¿en qué están sus cabecitas? ¿Podremos llegar y hacerlo? Les digo y les cuento y les anticipo que no es llegar y hacer, pues chiquillos. ¿Saben por qué? Porque resulta que yo hace un tiempo atrás les estuve comentando acerca de cómo se llamaba este numerito grande. Ya, Joseph, dígale si quiere, si puede volver a conectarse, que yo lo acepto. Si no, que por favor vea la clase publicada en el canal de YouTube, ¿ya? Porque es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros empezamos con esto de las reacciones químicas, yo les empecé a hablar de los coeficientes estequiométricos, de los subíndices y de qué representaba cada uno en una ecuación? Entonces ahora, como ya estamos más grandes, muchas gracias por la información. Ahora, como ya estamos más grandes, chiquillos, y ustedes ya tienen mayores conocimientos, yo les voy a contar que las ecuaciones químicas también nos entregan información acerca de la cantidad de sustancia. Es decir, ese coeficiente estequiométrico, que era el número grande o el número chico, ¿cuál era ese? El grande. El número grande era el coeficiente estequiométrico, nos indicaba la cantidad de moléculas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? El número grande nos indicaba la cantidad de moléculas, muy bien, pero ahora también les voy a contar que cuando trabajamos con reactivo limitante y con reactivo en exceso, los coeficientes estequiométricos también nos van a indicar la cantidad de moles que yo debiese tener en esa reacción. Entonces, ahora yo podría decir, ah, no hay nada delante del azufre. ¿Qué significa que no haya nada aquí? ¿Qué significaba que no hubiese nada? Aquí delante en la reacción del azufre. Que la cantidad de moléculas era 1. Muy bien, Marlon. Excelente, Ignacio, que también está por el chat. Entonces, significa que había una molécula de azufre. Y como ahora estamos trabajando en reactivo limitante y reactivo en exceso, y ya comprendimos el concepto de moléculas, también nos indica que hay un mol. Mol, de ahí viene la palabra mol y moléculas. Están muy relacionadas. Primero partimos de este concepto de que los átomos forman moléculas y ahora partimos de que el coeficiente estequiométrico, aparte de que es la cantidad de átomos, o sea, aparte de que el coeficiente estequiométrico es la cantidad de moléculas, también representa la cantidad de moles.
Ya, Joseph, excelente, gracias por la info, súper. ¿Ya? Entonces ahora sí me entendieron. ¿Me pueden decir cuántos moles hay en la ecuación química de la sustancia flúor? 3. 3. ¿Y cuántos moles de producto se formaron? 1. 1. A ver, ¿todos están de acuerdo con Cristal? ¿Se formó solamente 1? ¿Qué hay aquí adelante? No hay nada, pues. ¿Cierto? Y cuando no había nada, como nos dijo Ignacio y como nos dijo Marlon, es un 1. Entonces, chiquillos, ya saben que coeficiente estequiométrico ahora también nos va a indicar la cantidad de moles. Pero para poder resolver esta actividad y llegar a nuestro tema central, que es determinar quién es el reactivo en exceso y cuál es el limitante, los invito a seguir, igual que cuando nosotros veíamos métodos de balance de ecuaciones, un paso a paso. ¿Por qué? No es que lo tengan que hacer siempre con el paso a paso, pero los va a ayudar para seguir un camino correcto y después cuando adquieran esta habilidad, lo van a poder hacer sin seguir paso 1, paso 2, paso 3, lo van a hacer de manera más fluida. ¿Están listos? Vamos entonces. Acuérdense, nos entregaron una reacción química, nos dijeron que en el laboratorio tienen 20 moles de azufre y 30 moles de flúor, y que a partir de eso tengo que decir cuál es el que limita y cuál es el que sobra. Voy entonces, van a anotar el paso a paso, pero no se van a olvidar de que la ecuación que nos entregan es quien nos va a dar la información más importante, ¿ya? Paso número 1, lo van escribiendo en sus cuadernos, chiquillos, lo van desarrollando conmigo. Paso número 1, lo primero que vamos a hacer es establecer la relación estequiométrica de los reactantes. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿cuál es la relación estequiométrica? Voy a cambiar el lápiz, voy a poner un color negro, ¿ya? Y me voy a ir a escribir. Cuando yo hablo de relación estequiométrica es de que ustedes me cuenten, según la ecuación química, qué es lo que se está mezclando. Con sus palabras, ¿qué reactantes se están mezclando? ¿Quién se mezcla? Azufre y flúor. Ya. ¿Y usted me podría decir la cantidad de moles que se mezcla de cada uno, Cristal, por favor? 1 y 3. Ya, entonces lo escribimos. Fíjense, un mol de azufre reacciona ¿con cuánto? 3 moles de 3 flúor. moles de flúor. Excelente, con 3 moles de flúor. O sea, nosotros la relación estequiométrica, como me están especificando que es de los reactantes, es decir, con mis propias palabras, ¿cómo explico yo lo que está ocurriendo en la reacción que se está llevando a cabo en el laboratorio? Porque recuerden que todo lo que nosotros calculamos es porque el día de mañana, si es que el próximo año, ¿cierto?, nos resulta, vamos a poder ir al laboratorio, vamos a poder calcular, ¿cierto? Pero para eso tenemos que primero interpretar. Y la interpretación de una ecuación es la que ustedes me acaban de decir. Es decir, nos fijamos en el número grande, que ahora también nos indica la cantidad de moles, y nos fijamos en los reactantes, es decir, en las especies que están al lado izquierdo de la reacción. Entonces, ¿me entienden todos el paso 1 o alguien tiene dudas? Si alguien tiene alguna duda, escríbala en el chat. Si le da vergüenza, puede ser por mensaje interno, ¿ya? Y si lo entendieron, me van a regalar una reacción, un dedito, un corazón, un monito, lo que sea, porque me voy a pasear por las ventanas del chat, ¿ya? O si no, por sus, ¿cómo se llama? Perfiles. Excelente, Cristal. ¿Quién más? Nadie más reaccionando. Sebastián, Benjamín, excelente. ¿Quién más está por aquí? Cata, Axel, Martínez.
¿Quiénes están ahí? Muy bien, Sofi. Muy bien, Anaí, Catarí, excelente. Ya, recuerden que, ya, voy de nuevo entonces. Voy de nuevo, fíjense. ¿Qué es lo que está pasando? Primero lo que tengo que hacer para poder determinar el exceso y el limitante es establecer, tal cual como dice aquí en el PowerPoint, establecer la relación estequiométrica de los reactantes, saber cómo se van a mezclar. Entonces, ¿cómo voy a saber yo eso? Voy a la reacción que hay aquí arriba, que es esta ecuación, y digo, voy a nombrar los numeritos. Como el azufre no tiene nada, es un 1. Por lo tanto, ¿un qué? Un mol. Un mol de azufre reacciona porque se está adicionando, está reaccionando con 3. ¿Con 3 qué? Con 3 moles de la especie que la acompaña, que es el flúor. A esa relación, a esta oración que yo estoy construyendo, se llama relación estequiométrica, que es la proporción. Por cada uno de azufre, ¿cuántos de flúor voy a necesitar? Por cada uno de azufre, ¿cuántos de flúor necesitan ustedes? Por cada uno de azufre, ¿cuánto necesitamos de flúor? 3. 3, excelente. ¿Ya? Ahí sí, ¿quién me había hablado por el chat? Dígame si dedito para arriba o dedito para abajo. Sí, sí, profe. Gracias. Excelente, muy bien, Mayra. Entonces, esto que yo acabo de verbalizar y que ustedes están escribiendo en sus cuadernos, lo podemos llevar al lenguaje matemático, ¿ya? Porque también es importante que seamos capaces de expresar lo que está en lenguaje, como se dice, escrito, lograr escribirlo en lenguaje matemático. Por eso, nuestro paso número 2 tiene que ver con lo siguiente. Matemáticamente vamos a establecer la proporción. Cada vez que hablemos de proporción, ustedes se van a acordar de que la profe hace como una fracción. Arriba pone una especie y abajo pone la otra especie. ¿Cómo podríamos hacer una proporción aquí? ¿Qué números tengo que poner? ¿Qué números tengo que poner? A ver, si arriba puse que un mol de azufre, abajo lo escribo con simbología, fíjense. Un mol de azufre, ¿con cuánto reacciona? Vamos, vamos. 3 moles de flúor. Con 3. Voy a escribir mol solamente, si ustedes quieren le ponen moles, ya, pero pueden ponerle mol solamente. Con 3 moles de flúor. O sea, de un lenguaje absolutamente, ¿cómo se dice? Verbal, lo transformo a un lenguaje matemático, ¿sí? Y esto que yo tengo aquí es la proporción definida que me decía Proust en las leyes ponderales. Él me decía, cada vez que usted tenga una reacción, ellos se van a mezclar en base a una proporción definida. Aquí me dicen, 1 es a 3. Un mol de azufre reacciona con 3 moles de flúor. Usted no puede tener solamente un mol de flúor, necesita 3 para que reaccionen con 1 de azufre. ¿Se entiende? 1 es a 3. ¿Ya? Entonces, paso 1, muy bien, Anaí. Paso 1, establecemos la relación estequiométrica. Paso 2, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos esa proporción matemática. ¿Ya? Paso 3. ¿Qué creen ustedes que va a hacer ahora el paso 3? ¿Cuál será el paso 3? ¿Calcularlo? Calcularlo, ¿cierto? Porque hemos trabajado solamente con la reacción, no hemos trabajado con los datos que nos dieron. ¿Qué datos nos dieron? ¿Se acuerdan? Muy bien, Daniel, vamos a ocupar las operatorias. Solamente dejamos hasta ahí la proporción. ¿Se acuerdan cuántos moles nos habían dado de cada uno? ¿Qué dijeron en el laboratorio? A ver, me voy a devolver. En el laboratorio, ¿qué dijeron? Excelente, Anaí. 20. Muy bien, Cristal. 20 de azufre y 30 de flúor. Entonces ahora voy para allá. Recuerden que esto va a quedar así para que ustedes lo puedan ver. Y el paso número 3 dice,
se establece la relación con los datos del ejercicio. Puedes escoger cualquiera de las dos cantidades de moles dadas. Entonces yo lo voy a hacer con los dos. Fíjense, voy a trabajar con 20 moles de azufre y voy a trabajar con los 30 moles de flúor. Entonces voy a decir, voy a poner otro color, voy a decir, pero yo ya establecí delante con la profe que un mol de azufre reaccione con 3 moles de flúor. Entonces, un mol de azufre reacciona con 3 moles de flúor. Mi pregunta es, ahora, ¿cuántos moles de azufre tengo en el laboratorio, chiquillos? Tengo 1. ¿Cuántos tengo en el laboratorio? ¿Cuántos me dijeron? ¿Cuántos moles tengo de azufre en el laboratorio? 20. 20 moles de azufre. 20. ¿Por qué son 20? Porque recuerden que nos dijeron que en el laboratorio habían calculado y tenían 20 moles. Y lo que yo quiero saber es que si estos 20 moles me van a alcanzar justito para hacer el reactivo limitante o me van a sobrar y se van a convertir en el reactivo en exceso. Pero para eso tomo cualquiera de las dos cantidades. Cualquiera de las dos que ustedes tomen van a llegar a la misma conclusión. La conclusión es definir cuándo uno es limitante y cuándo el otro es en exceso. Entonces digo, 20 moles de azufre, ¿sé con cuántos moles de flúor reaccionan? ¿O es lo que yo quiero calcular? Reacciona con los 30 moles de flúor. Con los 30, a ver, Cristian, miremos bien. Si uno reacciona con 3, 20, ¿con cuánto tiene que reaccionar? Es algo que yo no sé. Es algo que ustedes van a decir, profe, pero es que no sabemos con cuánto. No, pues está bien que no Sí, sepan. es algo que tenemos que calcular. Es algo que tenemos que calcular, entonces ponemos nuestra incógnita. Yo quiero saber si estos 20 moles reaccionan con cuántos moles de flúor. Excelente, Benja, muy bien. ¿Cómo llegamos a ese número? Lo vamos a descubrir ahora. ¿Qué pasa cuando tengo 3 datos y una incógnita? ¿Qué es lo que ocurre? Regla de 3. Excelente. Dígame, ¿cómo quedaría esa regla de 3? 20 por 3 dividido en 1. Ok, 20 con los apellidos, 20 moles de azufre por 3 mol de flúor para dividirse con 1 mol de azufre. Voy ahora, se me van los moles de azufre, ¿y cuánto me queda de resultado, chiquillos? A mí me dio 60. Excelente, muy bien. Excelente, Benja. Es fácil cuando uno lo piensa porque 1 es a 3, entonces 20 ocupan 60. Yo lo entiendo. Ya, pero siempre recuerden que van a haber números que no sean tan amigables y que ustedes tienen que saber el procedimiento matemático para poder llegar a cualquier resultado. ¿Ya? Entonces son 60 mol, ¿de quién? De flúor. Fíjense, azufre con azufre, el resultado tiene que estar en unidades de flúor. Chiquillos, si hago reaccionar los 20 moles de azufre que yo tengo en el laboratorio, necesito 60 moles de flúor. ¿Tengo 60 moles de flúor? ¿Tengo 60? No, ¿Cuántos tengo? 30. Entonces, si tengo 30 y necesitaba 60 para que reaccionaran estos 20 completos, ¿quién es mi reactivo limitante? Fíjense bien. Fíjense bien, ojo con la pregunta. Si yo ocupo los 20 moles de azufre que tengo en el laboratorio,
necesitaría 60 de flúor. ¿Tengo 60 de flúor? Me dijeron que no, entonces porque sería teníamos 30. el flúor, ¿no? ¿Quién limita la reacción? El flúor. El flúor. Entonces veámosla. Profe, pero es que lo que pasa es que quizás a usted le dio que el limitante era el flúor. ¿Por qué? Porque ocupó los 20 moles de azufre. Pero entonces ahora ocupemos los 30 moles de flúor. Po. Veamos con cuántos moles de azufre van a reaccionar. Hacemos exactamente lo mismo. Parten de la misma relación. Un mol de azufre reacciona con 3 mol de flúor. Pero ahora, ¿tengo los moles de azufre? ¿O es lo que yo quiero calcular? Entonces, excelente, Benja, muy bien, Benjamín, felicitaciones. Díganme, ¿tengo los moles de azufre? ¿O son los Sí. que yo quiero calcular? No, me equivoqué. Ya, se me Ya. confundo. ¿Qué Los de azufre tenemos? tenemos circular y tenemos los de flúor. O sea, pongo aquí abajo lo que yo tengo ahora. 30 mol de flúor. Entonces ahora para calcular la X, alguien que no sea Cristal, que me diga, ¿cómo lo puedo hacer? Cristal, la silencié por un momento. Dígame, no la silencié de la grabación, le digo yo. Que no me responda usted ahora. Ya, chiquillos, díganme. ¿Cómo puedo saber cuánto vale X? Aquí me llegó un resultado. Muy bien, ahora sí, Cristal, puedes seguir participando. Vamos, díganme, el X entonces es la multiplicación de los 30 moles de flúor, regla de 3, por un mol de azufre, ¿dividido en qué? ¿En qué lo divido? En los 3 moles de flúor. En los 3 moles de flúor. Muy bien. Entonces, aquí, ¿quién se simplifica? Los moles de flúor, ¿cierto? Y me quedaría 30 dividido en 3, y eso es lo mismo que decir X es igual a 10 mol de flúor. Entonces, chiquillos, o sea, mol de flúor, mol de azufre, me había equivocado. Ahí yo dije, ¿qué pasó? Ahí sí. Mol de azufre. Entonces, chiquillos, si reaccionan completamente mis 30 moles de flúor, necesitan 10 moles de azufre. ¿Cuántos moles de azufre tengo en el laboratorio? ¿Cuántos moles tengo originalmente en el laboratorio? 20. Tengo 20. ¿Y si ocupo 10? ¿Qué será el azufre? ¿Limitante o en exceso? En exceso porque nos sobró los otros 10. En exceso porque nos sobran los otros 10. Excelente, Benjamín. Vamos a felicitar a Benjamín porque él ha estado también trabajando como una hormiguita, ¿ya? Detrás, ¿cierto? Por mensaje interno y me pone, profe, entonces el reactivo limitante sería el flúor y el reactivo en exceso sería el azufre. Y esa respuesta que yo les acabo de entregar, chiquillos, es nuestro paso número 4 y final. Interpreto lo establecido, defino el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Entonces ustedes me dijeron limitante, el flúor, porque ocupan los 30 moles. Y en exceso, ¿quién era? El azufre, porque solamente ocupaban 10 moles y habían 20. ¿Se entiende cómo calculamos el reactivo limitante y el reactivo en exceso, chiquillos? Sí. ¿O no? Es algo un poco más complejo porque tenemos que ponernos en varias situaciones. Ojo, aquí pueden hacer cualquiera de los dos y les lleva a tomar la misma decisión. Si ustedes dicen, profe, voy a ocupar los 20 moles de azufre y voy a necesitar 60 moles de flúor,
ok, como no tengo 60, el limitante es el flúor. Y si ustedes me dicen, no, profe, yo no trabajé con el azufre, trabajé con el flúor y dije que los 30 se iban a consumir completamente y que iba a necesitar 10 moles de azufre, como me queda el azufre es en exceso y el limitante es el flúor. Los dos caminos los van a llevar a la misma respuesta. Hicimos los dos para que se acostumbren. Pedrito puede trabajar con flúor, Antonella puede trabajar con azufre, pero van a llegar a la misma deducción en el paso 4. ¿Ya? Agradezco entonces la atención a esta clase. Espero que les haya quedado claro. ¿Por qué tiene un 2 chiquitito? Porque siempre él necesita estar como diatómico, ¿ya? Para poder completar su octeto. Eso tiene que ver con enlace químico. Por eso tiene un 2 chiquitito. ¿Ya? Y el azufre se siente más solito, él es un poquito más estable. Solo por eso, Cristal. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Algo que quieran aportar? ¿Estamos listos? Ya, muchas gracias, Anaíd.